Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con la Magister Ana Carolina Saldaña. Hola Carolina, ¿cómo te va? Hola Lucas, muy bien, con muchísimo gusto de estar contigo. Bueno, les comento que con Carolina, yo la conocí a Carolina por un grupo que tenemos de estudios steinianos de México, de la mano del doctor Medardo Plasencia, que me invitaron a este grupo por Instagram, y ahí le conocí a ella. Y me interesé mucho por su trabajo sobre Edith Stein. Carolina hizo una tesis sobre Edith Stein, ¿no, Carolina? Sí, justo hice una tesis sobre Edith Stein, sobre el tema de la empatía, justo 100 años después de que ella publicó su tesis doctoral. eh, yo hice la tesis en el 2016, entonces fue muy significativo. Ella hizo su tesis en la Universidad de Gotinga porque ella era alumna de Edmund Husserl. Claro. Bueno, les comento. A ver, ¿qué tengo acá? Les comento, Carolina Saldaña es licenciada en filosofía por la Universidad Iberoamericana y estudió psicoterapia con la especialidad. Y tiene maestría en desarrollo humano por la Universidad Marista de Querétaro. Excelente, muy bien. Bueno, como les decía, vamos a hablar sobre Edith Stein, que es un tema que es la autora que me encanta, es una filósofa protagonista excelente que hablaba sobre la empatía, que hablaba sobre la empatía. Y bueno, a mí, por lo menos, cuando yo leía sobre el problema de la empatía, me costaba encontrar una definición explícita que ella haga de la empatía. Así que, para empezar con las preguntas, Carolina, ¿qué te parece? ¿Cómo Claro. define la empatía Edith Stein? Mira, eh, Edith Stein define la empatía como la experiencia que tenemos de la conciencia de otro, de otra persona, la experiencia de la conciencia de otro, sin tener en cuenta qué clase de sujeto es el que experimenta este sentimiento, ni qué clase eh, de sujeto es esa conciencia que se experimenta. La empatía debe tener la experiencia en la conciencia extraña, ajena, es decir, ahorita lo explico un poco más. Eh, la empatía es solamente la vivencia no originaria, o sea, no es tu sentimiento original, pero tampoco es la vivencia originaria ni la asumida. O sea, en el momento que tú sientes algo de el sentimiento del otro, es el sentimiento del otro, en realidad, eso es la empatía. Entonces, a ver, me explico un poquito. Eh, cuando, para empezar, la empatía es algo natural, es algo físico, es algo que involucra la conciencia completa desde tu cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Tú ves, tú se muere alguien, no sé, la mamá de tu mejor amigo y vas al funeral y entonces tu amigo está triste, pero tú ese día tuviste una alegría porque tu hijo este, se sacó buenas calificaciones, entonces en realidad tu sentimiento es de alegría en ese día. Cuando llegas ahí, tú puedes empatizar con el sentimiento de la otra persona, de tu amigo, pero no era tu sentimiento original, es como estás teniendo la experiencia de un sentimiento ajeno. Entonces, podríamos decir que tú vives esa experiencia en su totalidad en tu conciencia, ¿no? Vives esa tristeza del otro. Entonces, eso es muy importante con Edith Stein. No es tanto eh, como se ha definido la empatía de ponerte literal en los zapatos del otro, no es tanto eso porque en realidad nunca te van a quedar los zapatos de la otra persona, nunca vas a poder vivir originalmente el sentimiento original de la otra persona. Es un sentimiento de la conciencia ajena del Bien, otro. entonces podría decirse que la empatía es un sentimiento, ¿está bien? ¿Que la empatía qué, perdón? Es un sentimiento, ¿no? En principio es un sentimiento, ¿no? Sí, ¿está bien? Sí.
Sí, exacto. Es esta experiencia. Para Edith Stein era fenomenóloga, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la fenomenología, tú bien lo sabes, es ir a la cosa en sí, desde tu perspectiva, ¿no? O sea, un fenómeno se conoce desde diferentes perspectivas, pero la única que tú puedes conocer en realidad es la tuya. Entonces, cuando tú te abres a otro individuo y hay una comprensión recíproca, por ejemplo, como que eso ya es más allá de la empatía, surge la esfera de la individualidad. Ya no eres tú un individuo solo, sino que se abre la esfera precisamente de la comunidad, de ver al otro como tú. Y la empatía es precisamente lo que hace que esto sea posible, la experiencia supraindividual, tanto de otro, o sea, tú y otro, como de tú y el grupo. Bien. Y contame un poquito, ¿cómo vivió Stein escribir su tesis sobre la empatía? ¿Cómo fue para ella? Yo creo que Edith Stein es una mujer que pasó por muchas etapas. Ella era judía y su vida la terminó siendo monja carmelita. Ella, de hecho, ha sido santificada por Juan Pablo II, fue santificada, su nombre de santa es Santa, eh, eh, Teresa, Neita. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, exacto, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, y pasó por temas políticos, temas de feminismo, pues cambió de religión de ser judía a ser católica, entonces tuvo muchas fases, ¿no? Fue filósofa, fenomenóloga, asistente de Husserl, o sea, ella primero estuvo en la universidad de Gotinga y luego se fue a Friburgo, eh, y la verdad es que la constante en ella fue su espiritualidad, su siempre tener muy presente que el cuerpo es muy importante, es como el cuerpo espiritualizado, digamos, es una unidad, lo que tú eres, pero siempre fue una persona muy espiritual que se preocupó mucho por los otros. Ella, por ejemplo, o sea, yo creo que ella vivió su tesis como algo muy, muy, muy importante porque dialogó con lo que significaba empatía en aquel momento. La empatía en alemán se dice Einfühlung, que quiere decir ein dentro, Fühlung quiere decir sentimiento. Ajá. Entonces es como el sentir dentro. Pero, por ejemplo, Lips usó digamos, este fenómeno, esta palabra, para más que nada describir el fenómeno estético. Entonces, había aquí un tema de que tú proyectabas tus propios sentimientos a la obra estética, a un cuadro, a la música. O sea, esos sentimientos que podías compartir con la obra era como sentir la obra. O sea, ponen mucho el tema de los sentimientos, ¿no? Y el medio para llegar a la vivencia estética era precisamente la empatía. Pero yo creo que Edith sumó a este concepto la parte como más espiritual y humana de conectarte con la otra persona. Y pues aquí eh, ella va descubriendo a través de su vida muchas cosas, o sea, ella empieza con este tema, pero luego avanza mucho más, ¿no? Inclusive a la experiencia de Dios, ¿no? No sé, su obra más importante que es Ser finito, ser eterno, pues ya nos habla que fue mucho después, en los 40, ya casi terminando su vida, eh, en los creo que 30 avanzados, este, habla de este mismo tema, pero yo creo que ella lo vivió como un paso muy importante, por ejemplo, para definir lo que era sociedad y lo que era comunidad. Ella sitúa la sociedad como el ver al otro como objeto, donde no hay empatía. Entonces, ella al introducir
fenómeno empático, dice, en cambio en la comunidad podemos vivir de tú a tú, comprender al otro como un tú, al grupo como un nosotros. Y entonces esto permite, la empatía permite que realmente nos veamos como seres humanos, ¿no? Eh, y cómo también con este sentimiento ella introduce el mundo de los valores y pues puede hablar, por ejemplo, que en la comunidad obviamente hay solidaridad y tú ves al otro como un tú, no como un objeto, sino como dos sujetos que logran comunicarse. Y por último, me gustaría decir que siento que cómo lo vive, siento que para ella era muy importante eh, resolver, digamos, de alguna manera el problema del solipsismo, ¿no? Y del conocimiento. Entonces creo que la empatía es un medio para precisamente romper con el solipsismo, o sea, el estar cada quien en su mundo y además poder comprender al otro y comunicarnos con el otro y con el grupo. Eso es lo que yo siento, lo que Muy yo bien, qué pienso, lindo. cómo lo vivió. Estuviste respondiendo otras de mis preguntas que tenía acá preparadas. Eh, bueno, un poquito de esto, no sé si querés decir algo más sobre este tema que dice, ¿por qué para Einstein era tan importante la empatía? Creo que ya lo dijiste en parte. Yo pienso que para Edith Stein, como te narro, y no sé qué pienses tú también, Lucas, porque yo sé que a ti también te gusta mucho este tema, yo creo que para Edith Stein era indispensable, eh, te digo, como el aceptar que podemos comprendernos, que podemos entender el sentimiento ajeno, que podemos conocer inclusive, eh, o sea, que lo que tú sientes además es, es verdad, es verdad. Siento que la empatía, yo creo que yo iría un paso más allá de la empatía. La empatía a veces puede ser no solo con el otro o con el grupo, sino contigo mismo, ¿no? Y con Dios, ya si crees en Dios, creo que puede haber un fenómeno empático en cuando a veces comprendes algo más allá de la razón, más allá de, de lo lógico, ¿no? Sino que te conectas, la empatía es una conexión y puede ser, yo planteo esto en mi tesis como un poquito un avance, es como contigo mismo, con el otro, con el grupo y con Dios. Eso me parece que permite la empatía. Claro, la empatía es solo el medio que permite hacer eso. Ya lo que sigue ya no es empatía. Y fíjate que aquí me gustaría comentarte. Hay un autor que se llama Paul Bloom, que inclusive tiene un libro que dice En contra de la empatía. Entonces, bueno, sí, así se llama, En contra de la empatía. Es un maestro muy importante creo que de Harvard, o sea, es un maestro americano que de plano escribió primero un artículo, creo que en el New York Times, en contra de la empatía, y luego el libro completo en contra de la empatía. Y su tesis es que eh, promover la empatía en ciertos ámbitos puede ser peligroso, porque dice, no siempre tenemos que ser empáticos, porque, por ejemplo, dice, si un juez empatizar con el sentimiento de a quien está juzgando, de por ejemplo un asesino, ¿qué pasa? Entonces, yo creo que si Edith Stein hubiera podido dialogar con él, hubieran resuelto el problema, porque la empatía, aunque un juez pudiera empatizar con al quien está juzgando, ese es solo un momento de la relación. Con la empatía tú puedes decidir ya actuar de diferentes maneras. No porque sientas empatía a fuerza, tienes que seguir, como que no es un fenómeno que se prolongue eternamente, ni que te lleve a ser amigo del otro o que te acerques a él de cualquier manera. O sea, cuando termina, digamos, el fenómeno empático, pues la libertad está ahí, tu voluntad, y tú decides
cómo vas a comportarte ante ese fenómeno que sentiste, ese sentimiento que pudiste eh, experimentar, experienciar de la otra persona. Entonces, en el tema de, por ejemplo, de Paul Bloom, que dice, qué haría este juez? ¿Lo perdonaría? Pues es un poco el tema también del perdón. Pues no, no lo tiene que perdonar, o sea, lo podría perdonar, da igual, pero en el juicio lo puede condenar si es culpable, porque esa ya es otra etapa, ¿no? Y en cambio, sí, la empatía te ayuda a comprender al otro. Y eso no quiere decir que comprender en realidad a un asesino, pues te lleva a enjuiciarlo mejor, porque puedes decir, pues esa persona libre no va a poder interactuar en la sociedad, en la comunidad. Necesita ir un tiempo a un lugar donde lo puedan reformar, donde pueda procesar la experiencia que hizo mal o lo que tú quieras, pero en realidad la empatía no quiere decir que a fuerza vas a perdonar al otro, que a fuerza vas a ser su amigo. O sea, la empatía ya es solo un primer contacto. Así lo veo yo. Entonces siento que para Edith Stein, pues eso era muy importante. Primero, comprender que sí había posibilidad de comunicación real, de experimentar el sentimiento del otro. No sé qué te parece esto que te estoy diciendo. Qué lindo, Bueno, sí, me encanta. última cosa, está este Paul Bloom que tiene en contra de la empatía, pero por ejemplo hay otra maestra también muy importante, una filósofa, digámoslo así, que se llama Marta Nussbaum. Y ella, al revés, la conoces, es buenísima, y en sus clases propone, y que es una buena idea de proponer en las escuelas como maestros, leer mucha literatura, ¿no? Entonces, comprender a cada personaje, por ejemplo, en Los Miserables, ¿no? Comprender pues al policía y comprender a la hija y comprender al que lo habían condenado que un acto mínimo que había cometido y que ya lo habían marcado para toda su vida, y así ir comprendiendo cada personaje de las historias, y dice que esto nos da una apertura para comprender a los demás, simplemente comprender a los demás, no quiere, y ser empático, no quiere decir eso que lo que te dije anteriormente, que vas a que vas a mal juzgar, o sea, que si eres un juez vas no vas a juzgar a alguien con las herramientas que tienes como juez. Claro, genial, qué lindo todo lo que me contás. Estaba pensando esto, que hay, creo que hay mucho que se puede decir sobre por qué en la sociedad actual, o en muchos ambientes, o donde sea, nos cuesta tanto ser empáticos. Muchas veces nos cuesta ser empáticos, no nos damos cuenta, ¿no te parece? Sí, sí, creo que estamos viviendo un mundo a veces un poco individualista, ¿no? Donde estamos pensando en nosotros mismos y a veces no nos damos ni siquiera el tiempo de precisamente ser empáticos, de experimentar pues la conciencia ajena, ¿no? Nos centramos más en lo nuestro, en nuestros sentimientos, en lo que nos está pasando, y a veces cuando hay un diálogo o hay un encuentro como el que estamos teniendo, por ejemplo, ahorita, pues aunque no es presencial y tú estás en Argentina y yo estoy en México, hay un encuentro empático. O sea, yo estoy abierta a tu sentimiento, comprendiendo lo que tú estás logrando con esta entrevista, cómo te estás sintiendo, y tú también me estás comprendiendo a mí, preguntándome de cierta manera y comprendiendo lo que te estoy diciendo y un poco tratando de entender el sentimiento que yo pudiera tener al contestar, ¿no? Entonces, el encuentro empático es cuando te abres a esa experiencia, pero si tú no te abres a esa experiencia y siempre estás solo en lo tuyo y tú eres el centro del mundo, y no te abres a los demás, a esta esfera supraindividual, pues va a ser muy difícil. Por ejemplo, en psicoterapia, Carl Rogers decía que había 3 actitudes básicas para ser psicoterapeuta, para poder tener, digamos, éxito, o sea, que pudieras tú lograr algo con tu paciente o tu cliente, ¿no? Que era precisamente la empatía, ¿no? La empatía, que es hacer este rapport, luego la... Eh,
la aceptación incondicional, o sea, que aceptaras en ese momento incondicionalmente a la persona, y la congruencia, que hubiera congruencia en la comunicación, como que acercarte más a lo más verdadero que pudiera ser. Entonces, la empatía, por ejemplo, en psicoterapia, pues es muy importante abrirte a lo del otro, porque si alguien te cuenta y tú le vas a dar o sea, nunca se dan consejos, por ejemplo, en psicoterapia, porque los consejos son a partir de tus propias creencias, de tus paradigmas y de tu propia historia personal. Entonces, cuando tú te abres a la experiencia del otro, ya sea como psicoterapeuta, como amigo, como maestro, alumno, tienes que comprender al otro como es el otro, o sea, la conciencia del otro, tienes que adentrarte en su conciencia, que no es la misma que la tuya ni es tu mismo sentimiento. Claro, claro. Me acuerdo que Edith Stein dice en Trabajo en la empatía, no amamos a una persona porque hace el bien. Su valor no consiste en que haga el bien. O sea, amarla como es, no en un bien que hace, no porque haga el bien, sino como es, como sea. Y me gusta mucho pensar, por ejemplo, no sé, cosas que se hacen, que es muy empático, escuchar al otro, mirarlo a los ojos, también me gusta mucho pensar que eso es muy empático. Eh, Claro, claro. sí. ¿Qué más? Sí, ¿por qué a las mujeres les resulta más fácil la empatía? ¿Qué te parece? No sé si- Sí, pues pienso que, por ejemplo, es un tema que Edith Stein tocó mucho, ¿no? Que ella sí pensaba que había rasgos femeninos particulares, ¿no? Como el cuidado del otro, como la comprensión hacia el otro, como ciertas actividades que eran más, eh, pues, propicias de la mujer. Creo que es un tema que ahorita puede ser muy controversial decir esto, ¿no? Y veo por qué. Yo creo que la parte femenina no es nada más de las mujeres. O sea, yo pienso que cualquier persona tiene como unos rasgos femeninos y rasgos masculinos, ¿no? No quiere decir que solo las mujeres puedan ser empáticas o sean más empáticas. Puede haber hombres que desarrollen mejor esta parte, digámosla, femenina, por decirlo de alguna manera, y que puedan ser también muy empáticos. Entonces yo creo que más se refiere que la empatía tiene esta parte, si lo pusiéramos en términos orientales, que me gusta mucho, yo hablaría más que de hombre o mujer, hablaría del Tao, ¿no? Del Tao que es el yin y el yang. Entonces, en este caso, el yin sería la parte, digamos, como le estamos nombrando femenina, el yang la parte masculina. Entonces, el yin tal vez sería más propicio para recibir, para ser mejor receptor de la conciencia, de la experiencia, de la conciencia del ajena, del otro. Entonces, más que nada, yo creo que más que decir las mujeres son más empáticas, yo creo que es un rasgo más yin que yang. Entonces, pues se puede desarrollar en cualquier persona simplemente por el hecho de ser persona, eh, y, pues así lo pienso, que pues sí, puede ser que las mujeres seamos un poco más empáticas, pero yo lo veo más en este sentido de totalidad y de que todos la pueden desarrollar, ¿no? Más bien pienso que es más a veces algo cultural. Claro, claro, qué lindo. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, esto, me gustaba preguntarte. ¿Cómo vivís vos la empatía? Pues fíjate que a mí me gusta mucho el tema de la empatía, yo creo que porque quiero ser empática, ¿no? Creo que la empatía es el principio para comprender al otro, para acercarte al otro. Y te digo que yo he desdoblado el tema de la empatía para uno mismo, como si tú a veces pudieras llegar a no ser empático contigo mismo, que te juzgaras demasiado, que te exigieras demasiado, que fueras demasiado perfeccionista, o sea, que tú no pudieras ni siquiera comprender y un poco procesar tus propios sentimientos. Yo creo que yo me refiero a la empatía con uno mismo, a eso, a que a veces necesitamos sentarnos, descansar para recuperarnos, eso es la resiliencia, y procesar sentimientos que a veces vamos como si fuéramos un objeto, ¿no? Nosotros mismos objeto. O sea,
y tratarnos un poco más empáticamente y comprender más nuestros sentimientos verdaderos y lo que estamos sintiendo, que eso implica todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente, no es nada más de una parte, ¿no? Creo que empezamos por sentir cómo estamos, si nos enfermamos, cómo está nuestro cuerpo, si está relajado, si no está relajado, y todo esto te lleva pues a sentimientos, a pensamientos, al pasado, al presente, al futuro, y yo creo que eso es la comprensión, ¿no? De la psique, del trabajo psicoterapéutico, si lo quieres llamar así, es como en totalidad la empatía cobra relevancia, ¿no? Inclusive relacionarte con tu espiritualidad o con lo que tú crees, pues necesita empatía, ¿no? Empatizar. Y pues sí, y ver con qué empatizas, porque no con todos empatizamos, no es a fuerza que tienes que empatizar con todo el mundo. O sea, puede haber cosas que en vez de empatía te causen antipatía o simplemente simpatía, pero no es empático, ¿no? Las bromas, por ejemplo, el sentido del humor, pues sí, te puedes reír de alguien que se está cayendo y pues no está siendo empático, pero pues puede ser un fenómeno simpático. Entonces, la empatía no es ni simpatía y no es necesario sentirla con todos y en todo momento. Así la vivo yo, como que sí la vivo. A veces también cuando tienes mucha prisa, te cuesta más trabajo ser empático y estás de acuerdo que a veces tienes prisa. O sea, a veces tienes que llegar puntual y tienes que hacer mil cosas antes y cuando ya estás ahí vas con las cosas, nervioso, lo que tú quieras, pues a veces cuesta. Entonces, inclusive hasta la empatía como que es algo que necesitas voltear a ver al otro, o sea, darte ese momento de sentir empatía. Porque si vas en la calle y ves a un limosnero, por ejemplo, o una persona indigente, o a un migrante que te está pidiendo algo, y, y no tienes tiempo, porque realmente, pues no puedes ser empático, porque vas así, ¿no? Vas a tu objetivo que es otro. En cambio, cuando logras conectar la mirada del migrante, la mirada, el sentimiento del indigente, pues es cuando sientes empatía, pero hasta para eso se necesita como conectarte, como un tiempo donde te des al otro, te olvides un poco de ti. Sí, es un poco la experiencia de buen samaritano, la que tuvo empatía, digamos. Sintió, le dolió lo que vio, porque lo vio. Los otros pasaron de largo. Fue muy fuerte esa experiencia de empatía del Evangelio. Qué lindo. Total, Gabriela, totalmente. quedan. Y aparte, Sí, última cosa de esto. Además, otra cosa muy importante, no confundir la empatía con la compasión. O sea, la compasión como que es un pasito más, ¿ok? Ya, nada más quería decir eso, que se me hace un tema gracias, muy gracias. Escúchame, interesante. quedan 3 minutos, se va a cortar en 3 minutos, se corta la grabación, pero después seguimos después de 10 minutos, como te dije antes. Bueno, y estaba pensando, no sé si llegamos ahora, que yo hablé con un neurocientífico y me decía que la empatía hoy se entiende a partir de la teoría de las neuronas de espejo. Esto de que hay Ah, neuronas. claro. Escuchándolo un poquito que contaba, me parece que yo entendí esto, que la teoría de las neuronas de espejo tiene que ver con lo que Einstein llama teoría de la imitación, me parece. ¿Teoría de qué, perdón? ¿Teoría de De qué? la imitación. Sí, imitación, sí. Pues fíjate que sí, la teoría de las neuronas espejo es muy interesante. Les recomiendo un libro de Jeremy Rifkin que se llama La civilización empática y habla de que estamos entrando en una paradoja donde vivimos mucho la empatía, pero a la vez hay entropía. Entonces, entre más empatía y más unidos estamos todos por las redes sociales, por la comunicación, por todo, esto una paradoja, que entre más crecemos en empatía, pues también existe la otra parte, ¿no? Y bueno, tu pregunta me acordé de Rifkin por las neuronas espejo, es que sí, precisamente han detectado que cuando tú sientes empatía, cuando tú te conectas con el sentimiento del otro, se prenden unas neuronas, digámoslo así,
en los estudios que han hecho y les han llamado neuronas espejo porque eres el espejo del otro. O sea, te estás convirtiendo en mirar al otro como un espejo, ¿no? O sea, ya te dejas de, miras al otro eh, como, como si fueras tú, aunque no eres tú, es el otro. Entonces, eso tiene que ver con las neuronas espejo. Yo pienso que pues qué interesante que científicamente se pueda pues ver esto, ¿no? Que tu cerebro cambia cuando sientes empatía. Y creo que han hecho este ejercicio inclusive con animales y así. Entonces, pues hasta empatía con los animales, que en este sentido físico, pues también pues podríamos hablar de que tal vez hasta los animales tienen empatía a veces con tus sentimientos, como muy básica si quieres, pero como que, y tú también por un animal puedes sentir algo, ¿no? Claro, Y pero yo cuando pienso, no sé si la teoría esta científica capta lo que se llamaba la esencia de los actos de empatía, digamos. No sé hasta qué punto se podría decir, porque viste que está identificada las teorías genéticas de la imitación y la asociación, que no captan la esencia de los actos de empatía, ¿no? Lo que es, totalmente, totalmente. No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo también creo que cuando estudias a Edith Stein, su concepto de empatía y el significado que le da en cuanto, por ejemplo, al tema de los valores, de que cuando entra el tema de los sentimientos, pues luego surge el tema de los valores, es otra cosa. Ya no es nada más si se, o sea, las neuronas. Entra todo otro mundo espiritual, humano, propiamente humano, ¿no? Entonces, pues la respuesta que te di es un poco permisiva, es no en función de cómo Edith Stein define empatía, pero si tú me preguntas que existe esta teoría y que se ha descubierto, pues sí, y hay personas que hablan de la empatía como ese fenómeno donde se prenden las neuronas. Definitivamente, pues yo no creo que sea lo único de la empatía. Creo que es un fenómeno que pues ellos llaman empatía, que tiene algunas características de lo que hemos hablado, pero no todas, definitivamente no todas. claro, claro. Hay un tema ahí este que me gusta mucho, no sé si vos lo has podido leer, cuando Einstein habla de los pensamientos del corazón. No sé si lo... Cuando, a ver, no te entendí, perdóname, Perdón. discúlpame. A Edith ver, otra vez. Stein, Edith Stein habla en Ciencia de la Cruz de los pensamientos del corazón. Y yo creo que está conectado con el tema de la empatía. ¿Vos has podido pensar en ese tema o no? Sí, algo con San Juan de la Cruz, de hecho, sí, que diga, sí, los temas de ese libro de la Cruz, pues sí, creo que por supuesto, es lo que estábamos diciendo, el tema de la empatía no es cerebral, no es mental, ¿no? Es Sí. más, creo que es todo menos mental, o sea, no es una conciencia nada más lógica, sino precisamente es un tema que involucra totalmente tu espiritualidad, ¿no? Claro, Eh, claro. que implica esta parte de comprensión del otro. Eso es lo que yo creo. Muy Eso es lo que bien. yo creo. Sí, yo creo que por eso tú dices pensamientos del corazón, ¿no? Sí, sí. Y una última pregunta que tenía era si se puede fundar, es posible, si es posible fundar una ética completa a partir de la empatía. ¿Qué pensamos de eso? Yo creo que precisamente de todo lo que hemos platicado, principalmente al principio, eh, la empatía no sería, una ética de la empatía no sería completa, porque como te digo, pienso que la empatía es simplemente como esta experiencia del sentimiento ajeno, pero como, pero de ahí surgen otros fenómenos, ¿no? O sea, cuando tú sientes empatía, creo que tú puedes sentir compasión por el otro, por ejemplo, ¿no?
tú puedes sentir solidaridad. Eh, entonces yo creo que la ética, una ética de la empatía, eh, necesita de otros, eh, o sea, de otros fenómenos, de otros, que la una otros valores, no nada más la empatía como tal. O sea, creo que la empatía es importantísima, pero no creo que sea lo único, ¿no? Claro. Sería como, a ver, hay un tema en Edith Stein que es el sentimiento, o sea, la sensación, el sentimiento o el fenómeno de inspiración, y luego hay otro que es de revelación. La inspiración surge como hacia adentro, ¿no? Es cuando tú vas hacia adentro y luego algo se revela. Es un poco, por ejemplo, ser finito, ser eterno. Ser finito, pues es más, eres tú como ser humano. Pero cuando te elevas al ser eterno o cuando pones en sus manos tu presencia, ya no estás solo, ¿no? Ya no estás solo. Creo que una ética de la empatía, o sea, la empatía podría ser como el primer paso para una ética, pero una ética como tal necesitaría como otros, otros fenómenos, o sea, que fuera más completa, no solamente la empatía. No creo que el fenómeno empático dé para una ética total. Creo que inclusive Edith fue su tesis doctoral, ella era joven, y luego fue avanzando en sus textos, en sus libros, y pues en Ser finito, ser eterno, ahí sí podemos encontrar una ética mucho más completa, mucho más completa. Eso es, y no estoy diciendo que la empatía no es importante o que no es un paso esencial en una ética, ¿no? Estoy diciendo que no es suficiente, nada más. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Esa era mis preguntas, estoy muy contento. Muy claro, me parece que es muy claro todo lo que explicabas y me gusta. Así que gracias. Eh, No, muchas. Sí, dime. bueno, hermanos, gracias. Los invito a seguirme. No sé si querés decir, ¿vos tenés alguna cuenta de divulgación o no? ¿Tenés alguna cuenta de Cuéntale. de divulgación de YouTube o de Instagram o algo? Por ahorita no tengo una cuenta, pero puedo dar mi correo electrónico por si alguien me quiere contactar. Es muy sencillo, es anacarolina6.acsl@gmail.com. Y Buenísimo. pues estoy a sus órdenes y cualquier cosa relacionado con mi tesis de la empatía o con aspectos de Edith Stein o de la filosofía o de psicoterapia, pues estoy a sus órdenes. Bueno, muchas gracias, Carolina, en serio. Bueno, hermanos, no se olviden de suscribirse a mi canal, de poner me gusta y nos veremos en un próximo encuentro. Hasta luego. Gracias, adiós Lucas, que te vaya bien.